Muy bien. Vamos a iniciar entonces el segundo tema, que es, en buena cuenta, un conversatorio sobre la gestión de la responsabilidad social empresarial y su impacto en los estados financieros. La metodología de este conversatorio va a ser la siguiente. Voy a presentarle a los distinguidos profesionales que me acompañan en la mesa de honor, que emitan su opinión sobre este tema dentro de una perspectiva personal con respecto al concepto de responsabilidad social de la empresa, y ellos van a tener 10 minutos para que expongan el resultado de sus investigaciones y experiencias profesionales que tengan con respecto a este tema de responsabilidad social de la empresa, o responsabilidad social empresarial, que gracias a este importantísimo evento, pues también tengo la oportunidad de presentarles algunas inquietudes sobre el particular, ¿no? ¿Qué significado tiene la responsabilidad social de la empresa? ¿Qué cosa es responsabilidad social de la empresa? ¿Es una decisión filantrópica de la empresa y por lo tanto son donaciones y es un gasto de la empresa, o es una estrategia empresarial, o es una inversión de la empresa, o también es un concepto que está de moda y de pronto va a pasar? O la responsabilidad social de la empresa está implícita en la vocación del empresario, es decir, en el corazón y en la mente de un empresario, la responsabilidad social de la empresa, que no solamente abarca acciones internas, sino también externas, ¿no? En relación a responder a los intereses de la sociedad en la que la empresa se desarrolla. Y luego también, pues, ¿cuál es el límite de la responsabilidad social de la empresa? ¿Y dónde comienza la responsabilidad social del Estado? Claro, tal vez si hay un tiempo prudente, también estaré haciendo un comentario sobre la responsabilidad social de la empresa y su incidencia en la tributación, particularmente en el impuesto a la renta. Les pido entonces a los distinguidos profesionales que me acompañan, comenzando por el colega Isaac Cruz. Isaac Cruz es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en la especialidad de Ingeniería de Minas, con especialización en alta dirección de empresas por la Universidad de Piura y la Universidad de Kellogg. Ha sido presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, presidente del Instituto de Seguridad Minera, subgerente de operaciones de la empresa minera Austria Dubas y gerente general de la compañía minera Milpo, sociedad anónima, y presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Actualmente es gerente general de la Sociedad Minera El Brocal, sociedad anónima abierta. Mi distinguido amigo Isaac Cruz, ilústreme sobre este tema, ilústrenos sobre este tema. Muchas gracias. Nuevamente muchas gracias y buenas tardes a todos. La primera pregunta que hacía moderador es si esto es filantropía o no. En el fondo lo es.
Pero hay muchísimas denominaciones de lo que es responsabilidad social empresarial. A mí me gusta usar algo muy sencillo. Para mí, la responsabilidad social empresarial es una contribución activa y voluntaria de las empresas que busca el mejoramiento social, económico y ambiental de la sociedad, en términos generales, pero que tiene un objetivo. El objetivo empresarial es que la empresa quiere ser más competitiva y quiere tener una mayor valoración de la sociedad. También es una forma de gestión mediante la cual se definen y se concilian las metas y objetivos empresariales con el desarrollo sostenible de la sociedad, teniendo como base algunos principios como son el respeto y la preservación de los recursos culturales y sociales, así como la promoción de una reducción general de las diferencias sociales que hay en la empresa. Entonces, visto así, y pensando que estamos hablando de competitividad y de valoración para una organización, esto no es un gasto, es una inversión. Y es una inversión que está probada en muchas partes del mundo, de que hay un retorno, en muchos casos, de manera muy rápida, en otros más lentos, pero en términos generales, absolutamente todo es luego recogido. En tanto esto lo pensemos así, si bien se puede hacer filantropía, tiene que estar enmarcada dentro de un concepto principista, filantropía que busca el desarrollo del entorno donde se desarrollan las actividades de las empresas, principalmente en este caso empresas extractivas, que tienen una diferencia sustantiva con lo que son las empresas industriales que se desarrollan normalmente en ciudades o en lugares donde se tiene casi de todo, contrariamente a las actividades que se desarrollan en la industria extractiva, que se desarrollan en lugares donde normalmente no existe absolutamente nada. Pues hay una diferencia sustantiva en estos sectores. Por supuesto, existe la responsabilidad social interna, aquella que tiene que ver con todos los colaboradores de la empresa y todo su entorno social, llámese familia, llámese asociaciones, instituciones a las cuales pertenece, y el sector externo, que está comprendido en lo que hoy llamamos como stakeholders, son todos aquellos grupos interesados en la marcha de desarrollo de una empresa, conectados con ella de alguna manera, proveedores, clientes, poblaciones donde desarrollamos las actividades, comunidades donde estamos involucrados, distritos en términos generales, gobiernos locales, gobiernos regionales, en general todas aquellas instituciones que tienen un relacionamiento directo o indirecto con la empresa. En ambos casos, lo que la empresa busca es incrementar su competitividad e incrementar su nivel de valoración de parte de ese grupo social. Por ello es que es una inversión. Todos aquí deben tener noticias o tienen que haber leído de alguna manera lo que hacen algunas empresas, especialmente las empresas mineras y de hidrocarburos, en el entorno donde se desarrollan sus actividades. Y en muchos de los casos, las empresas asumen un poder que no le corresponde, simple y llanamente porque no hay quien lo haga. Y aquí lamentablemente me refiero al Estado. Nos convertimos en muchos casos en reemplazo del Estado, y ahí es donde aparece la palabra filantropía. No lo hacemos por filántropo, lo hacemos porque creemos firmemente en que no podemos desarrollar actividades si es que no promovemos también el desarrollo del entorno en el cual nos estamos moviendo. Y si eso no es así, no puede haber compatibilidad de una vida en conjunto futura sin que existan conflictos. Entonces, nuestro principal motivo es incrementar nuestra competitividad, incrementar nuestra valoración en la sociedad, y por ello nos convertimos en lo que
muy normalmente llamamos un buen vecino donde trabajamos. Muy bien, muchas gracias. Norita. Entonces el turno para nuestro amigo Gilberto Domínguez López. Muchas gracias, Ramón. Gracias al Colegio de Contadores, gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas sobre este tema de responsabilidad social empresarial. Ya el ingeniero Isaac creo que nos ha puesto el marco de referencia con su experiencia en la actividad, o sea, minera energética y el Perú. Yo quiero partir de una pequeña reflexión, o sea, para poder entender, o sea, un poco este tema de responsabilidad social. Creo que hoy en día todos estamos convencidos que la generación de la riqueza está en función de la inversión, que esta generación de inversión a través de las empresas ya no solo busca una rentabilidad económica, sino hoy en día existe un triángulo, digamos, de objetivos, que es un objetivo de rentabilizar económicamente, un objetivo, o sea, que busca un aspecto social y un objetivo que busca un tema, creo, no de moda, pero sí de una necesidad imperiosa en el mundo actual, que es un tema medioambiental. En este contexto, o sea, que se enfoca en el aspecto de responsabilidad social empresarial, definitivamente ese significado que tenemos que darle es un significado de trabajo que se encadena, o sea, a la organización en búsqueda no de resultados de corto plazo, no en búsqueda de resultados de largo plazo, porque las empresas y los negocios seguirán subsistiendo en la medida que se pueda cumplir, o sea, la mezcla de estos objetivos, o sea, de tanta importancia y trascendencia. Definitivamente el contexto de filantropía creo que ya está quedando un poco al costado, y lo decía el ingeniero, muchas veces se enfoca esto por un reemplazo de la necesidad o la obligación de parte del gobierno de no llegar a las zonas donde las empresas desarrollan sus actividades. Pero también es cierto, o sea, que esta responsabilidad social empresarial también lleva implícito el compromiso de una satisfacción de necesidades en conjunto. Hoy en día, cuando hablamos de grupo de interés, o sea, alrededor de una empresa, ya no solo hablamos de los accionistas, no solamente hablamos de los colaboradores, hoy día hablamos de los clientes, hablamos de los proveedores, hablamos de la comunidad en general, hablamos del gobierno, hablamos del tema del medio ambiente, es decir, hablamos de la familia, de los trabajadores, ¿por qué no decir la familia? O sea, de los clientes y de los proveedores. Quiere decir que el contexto de enfoque de lo que es esta responsabilidad social ya ha trascendido, o sea, el tema del objetivo económico solamente de los negocios y de las empresas. Pero al mismo tiempo, o sea, como muy bien se ha enfocado, hay una responsabilidad social o un enfoque, o sea, de manejo de gestión. Por eso que hoy en día se habla de gestión de responsabilidad social empresarial. Y cuando hablamos de gestión de responsabilidad social empresarial, tenemos necesariamente que establecer, o sea, esa visión de futuro. Y hay tres conceptos que se manejan mucho hoy en la actualidad. O sea, se habla de lo que es un desarrollo sustentable, se habla de un tema de lo que es cadena de valor, y se habla de lo que son los grupos de interés, es decir, los holders de las empresas.
En esa visión, o sea, de desarrollo sustentable, en esa visión de lo que es el enfoque de los negocios de las empresas como cadena de valor, ¿sí?, encontramos hoy en día que los grupos de interés tienen que ser beneficiados. La responsabilidad de gestión, o sea, tiene que estar implícita a lo largo y ancho, o sea, de la estructura organizativa, de esa cadena de valor interna que tienen las organizaciones. Ramón preguntaba, ¿qué límite? ¿Habrá un límite de responsabilidad social? Yo, quién sabe, me atrevería a responder que no creo que exista un límite de responsabilidad social, porque las necesidades insatisfechas en todo el amplio sentido de la palabra, o sea, a veces se habla, pues dice, el cielo es el límite, ¿verdad? O sea, es tantas las necesidades de cumplir, o sea, y de satisfacer, que creo que no existirán, o sea, límites al respecto. Hoy en día, o sea, en este contexto, o sea, fundamental, entonces, también, quién sabe, hay una pregunta implícita, o sea, a través de una gestión de responsabilidad social, ¿existen beneficios para las organizaciones o para las empresas? Y ahí la respuesta es sí. Y es sí porque si nosotros hablamos con el contexto de desarrollo sostenible, hablamos de los clientes. ¿Cuándo serán más rentables las empresas? Cuando mayor número de clientes tengan, cuando mejor satisfacción tenga de los clientes, cuando pueda abarcar mayor mercado, o sea, un mundo globalizado. Hablamos de beneficio, sí, a los proveedores. ¿En qué contexto? En un contexto de alianzas estratégicas, o sea, que permita no hoy en día una necesidad de corto plazo, sino alianzas estratégicas a futuro. Hablamos de beneficios para los trabajadores y los colaboradores o familias, definitivamente, porque encontramos mayor rentabilidad en los negocios, mayor productividad en los procesos internos de las organizaciones cuando tenemos, o sea, trabajadores o colaboradores comprometidos e identificados con la institución. Y así podríamos ir estableciendo cada uno de los beneficios que tienen estos 6 o 7 integrantes de grupos de interés que se manejan alrededor de las organizaciones del desarrollo de las actividades empresariales. Por consiguiente, yo sí pienso que hoy en día el tema de responsabilidad social empresarial, que bajo distintas visiones, porque hablar de responsabilidad social en un mundo, o sea, llamemos latinoamericano o suramericano, hablar de responsabilidad social en un mundo europeo, hablar de responsabilidad social en otras latitudes, quién sabe tengan diferencias, pero creo que siempre va a haber una convergencia en el sentido que está enfocado a satisfacer necesidades de todos los que de una u otra manera se encuentran involucrados en las actividades empresariales. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Un aplauso, por favor. Bueno, yo le había dado el pase a Gilberto y no había hecho referencia a su hoja de vida. Bueno, Gilberto es un gran amigo de casa, todos lo conocen. Sin embargo, debo hacer algunas referencias al currículum de Gilberto. Él es contador público, tiene estudios de maestría en finanzas y gestión pública y desarrollo local, diplomado en administración de empresas, especialización en gerencia financiera, planeamiento estratégico, desarrollo gerencial, diploma internacional en alta dirección de microfinanzas de SAN, diplomado del primer curso básico descentralizado de defensa nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales, diplomado en el programa de alta dirección de la Universidad de Piura, diplomado en alta dirección de instituciones microfinancieras por el INCAE Business School, especialización en gestión corporativa de riesgo de banca. Bueno, extensa experiencia profesional, todos lo conocemos, ha sido gerente de la Andina, de Salud, etc. Y también ha incursionado pues, en la actividad política, ¿no? Porque Gilberto fue presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional, ¿no? Central de la Libertad. Ha sido presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad y ha sido decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y tesorero de la Federación de Contadores Públicos de Perú cuando yo fui presidente de la Federación de Contadores Públicos de Perú. Bueno, entonces
Ahora le toca el turno a Raúl Vázquez, es socio del área de Alvisori de El Sanyang, es administrador de empresas y contador graduado de la Universidad del Pacífico. Asimismo cuenta con un MBA del Programa Internacional de Business School en España. Tiene más de 16 años de experiencia en brindar servicios de consultoría en gestión empresarial a empresas de diversos sectores productivos. Ha liderado proyectos de asesoría para clientes en el Perú, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico y España. Hace 6 años es el encargado de los servicios de asesoría en aspectos de sostenibilidad de El Sanyang. En esa capacidad ha venido apoyando a empresas en la verificación externa independiente de sus memorias de responsabilidad social corporativa bajo los estándares GRI. Entonces, Raúl, tu opinión con respecto a los temas que se han planteado. Primero que nada, muchísimas gracias a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y al Colegio de Contadores de la Libertad por su amable invitación para tener esta oportunidad de conversar sobre este tema que creo que, dado los eventos recientes que todos conocemos en el sur del país, en el norte, en Cajamarca, en el pasado, en el mismo Camisea, están cada vez más en la agenda nacional. En ese sentido, creo que la pregunta es muy pertinente. ¿Es esto una inversión? ¿Es esto un gasto necesario que tenemos que poner sobre la mesa por las condiciones de la economía y la sociedad peruanas? Personalmente, yo creo que es una inversión. Lo que sucede es que a veces las inversiones son de distinto tamaño y de distinta urgencia. Y cada una de las empresas que realizan sus actividades en el Perú tiene que evaluar muy claramente todos los componentes de una inversión, de manera que luego no hayan sorpresas, porque a veces cuando hay sorpresas el tema es doloroso y uno se cuestiona si efectivamente el negocio era tan bueno o atractivo como a veces uno pensábamos. Y en ese sentido creo que tenemos que ser todos cada vez más conscientes de cómo está cambiando el tablero de juego a nivel local, a nivel regional y a nivel mundial cuando hablamos de los temas de responsabilidad social. Y quería comenzar en ese sentido yendo al término. Responsabilidad social implica responsabilidad con la sociedad, y sociedad al fin y al cabo somos todos. Pero ¿cómo delimitar ese todos para no perder el foco? Creo que es un tema muy importante en este sentido. Entonces, el tema de los grupos de interés es una excelente forma de identificar qué es importante para cada grupo con el cual interactuamos. Y ser muy conscientes y también priorizar, porque no todos los grupos son igual de urgentes de atender. Evidentemente no se puede hacer todo para todo el mundo al mismo tiempo, porque evidentemente acabaríamos no haciendo nada. Entonces, en ese sentido, creo que las empresas el día de hoy, y en el caso peruano en particular, yo puedo apreciar que hay 3 grandes grupos de interés que nos dan demandas. El primero, efectivamente, es el tema de comunidades en las cercanías con las cuales tenemos operaciones. Es un tema que creo que no hay que explicarlo demasiado porque es absolutamente evidente lo que hay allí. En segundo término, todos los impactos y realidades que tenemos respecto del medio ambiente. En los últimos años hemos pasado por legislaciones en el tema de aguas, por ejemplo, que son muy pertinentes para la industria. Estamos cada vez más conscientes en los temas de control de emisiones, control de productos químicos muy particulares que no se pueden verter en cualquier lugar, el tema de relaves y su tratamiento en la industria minera es súper importante. Luego el tema de cierre de minas, que tiene sus con aspectos importantes a manejar, en los cuales uno tiene que manejar el tema medioambiental de fondo y de forma muchas veces. Y el tercero, que es en el cual quiero incidir sobre todo por el tema que nos trae aquí, que es el tema de los estados financieros, es el tema de los inversionistas. Lo que estamos viendo progresivamente en el mercado regional y mundial es que los inversionistas cada vez más reconocen que los temas de responsabilidad social y medio ambiente son importantes para poder hacer una evaluación completa de la factibilidad de los negocios en los cuales ellos ponen su dinero. Evidentemente hay distintas opciones y para ellos decidir dónde poner su dinero, en la opción A o la opción B, necesitan información. Y cada vez más la tendencia es decir, ¿sabes qué? La información solamente financiera no es suficiente. Es decir, los temas de diferencia que hablamos hace unos minutos son importantes, son necesarios y cada vez es mejor tener un mismo juego de reglas. Pero ¿sabes qué? Eso no me basta, necesito información.
Y eso en el tiempo las compañías han venido buscando de responder a ello de diferentes maneras. Recordarán muchos de ustedes aquí en la sala, hace casi 8 o 10 años en el Perú se comenzó a escuchar mucho el tema del cuarto estado financiero. Pero al fin y al cabo era una forma de intentar reflejar en un documento tipo estado financiero, tipo estado de resultados, los ingresos y gastos y los impactos que tenían las compañías por su actuar, y de manera de que haya algún tipo de forma objetiva de medir y de comunicar lo que las compañías estaban haciendo. Eso en el tiempo, si bien es cierto, algunas compañías lo adoptaron, el tema no se expandió demasiado. Otras compañías optaron por enriquecer sus reportes anuales y memorias anuales, que han pasado cada vez en el tiempo a ser libros gordos, cada vez más gordos. Otras compañías que listan en mercados de valores comienzan a hablar más del tema y preguntar en los conference calls de inversionistas y analistas bursátiles. Y de hecho, de ese paso, Ernst & Young publicó a inicios de este año una encuesta donde algunas otras cosas le preguntábamos a CFOs de compañías que vendían y venden más de $1.000 millones, que nos contaran cuál es el tipo de preguntas que reciben con mayor frecuencia de inversionistas, reguladores y público en general. Y una de las cosas que personalmente me sorprendió fue ver que en este grupo de compañías aproximadamente el 60% de las consultas eran vinculadas a aspectos medioambientales no financieros. Lo cual nos dice que nosotros en las áreas contables que abastecemos a los CFOs cada vez más vamos a estar un poco en la encrucijada de brindar información o ser el puente de información que no manejamos. Porque nosotros el tema medioambiental, el tema de acciones comunitarias, pues no lo manejamos. Tanto ha sido así el tema de la tendencia que les puedo comentar que en febrero del 2010 la SEC, el organismo regulador bursátil de los Estados Unidos, saca una guía donde interpreta a demanda muy fuerte de muchos inversionistas institucionales de los Estados Unidos y Europa el alcance de las revelaciones en los estados financieros que van a la SEC respecto a los temas medioambientales y sociales. Y se menciona en ese documento que ellos recomiendan revelar estos temas con extremo detalle porque dicen que están en el corazón de la gestión de riesgos de la compañía. Es decir, la viabilidad de un negocio puede ser tan afectada por este tipo de manejos que es importante para los inversionistas que esto sea revelado por las gerencias y que estemos preparados para discutirlos. Sin embargo, pues, como ustedes entenderán, este es un tema como todo político y por tanto la SEC lo sacó como una recomendación. Evidentemente uno era libre de tomarlo o no tomarlo. Pasó el tiempo y hace un par de meses, en junio de este año, Nasdaq, el otro mercado importante bursátil de los Estados Unidos, saca una recomendación también donde inclusive dice que las compañías que listan en Nasdaq deberían decir y deberían reportar sus acciones en temas medioambientales y sociales, y si no lo hacen, deberían decir por qué. Este tema ha sido tomado por otros mercados bursátiles tan cercanos como el mercado de Sao Paulo, que ya tiene también recomendaciones en ese respecto. Y si vamos aún más lejos, el día de hoy ya hay mercados bursátiles como el de Singapur, por ejemplo, que ya inclusive te dice y te recomienda un marco normativo estándar bajo el cual reportar esas situaciones, que es el tema del GRI, y por eso lo sacaba a colación. Lo que ha pasado en el tiempo es que muchas compañías dicen, perfecto, me están pidiendo reportar esto, ¿cómo lo hago? O sea, no hay un IFRS de los temas de responsabilidad social. Entonces, han surgido una serie de propuestas, estándares y alternativas. GRI es uno, el Social Carbon Compact es otro, etc. Hay distintas alternativas, pero lo que vemos en el mercado es que el tema del GRI es un buen marco de punto de partida porque te da un marco de indicadores que nosotros podemos reportar y que si uno lo analiza en detalle, en realidad no inventa la pólvora, en realidad intentar poner un marco ordenado, cosas que hoy las compañías gestionan, manejan y controlan. Lo que pasa es que lo manejan y controlan diferentes personas en diferentes lugares y nunca se toma el trabajo de compararlos y hacerlos parte de un marco conjunto. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que las compañías avancen en esa dirección de comenzar a fortalecer su sistema de información en ese sentido, porque la verdad es que esto es un tendencia que se viene como información muy fuerte. Una última cerecita de este póster.
A partir del 1 de abril del 2013 se ha determinado por el regulador del Reino Unido que todas las compañías que reportan en el mercado principal de la Bolsa de Valores de Londres tienen que reportar sus emisiones de gases de efecto invernadero. El punto es, este es un tema que ya está en la puerta y que tenemos que poco a poco prepararnos para él, de manera que cuando llegue, porque sabemos que los reguladores bursátiles peruanos están mirando referencias fuera, no nos sorprende. Es simplemente un tema de orden y comenzar a construir mecanismos de información que podamos incorporar inicialmente como parte de las notas de los estados financieros y progresivamente como otras formas de vincularnos con nuestros inversionistas, que pueden ser tan pronto como cuando las CFP decidan pedirnos información. Así que mi recomendación es que sí, esta es una inversión, porque cada vez más esto forma parte de las reglas para hacer negocios. Desde ese punto de vista, además de todos los otros derivados sociales y regulatorios, es importante. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo tendría que sugerir que en alguna oportunidad el colegio haga un simposio sobre la responsabilidad social de la empresa, un tema tan amplio, porque en una segunda rueda de su participación, de acuerdo a las respuestas que han dado, si todos coinciden que es una inversión, el tema es cómo se miden los resultados de esa inversión, porque no cabe duda que es una inversión económica, pero si es una responsabilidad social, el resultado tiene que ser social. ¿Y cómo medimos el resultado social? Por ejemplo, ¿cómo medir el resultado social de la gestión ambiental? ¿No? Y esto es un tema que en muchas empresas ya se manejan a nivel de una gerencia, ¿no? Gerencia, ¿no? de medio ambiente, y eso significa una inversión. Entonces, ¿por qué yo preguntaba si era un gasto o era una inversión? Bueno, porque si es un gasto va a afectar los rendimientos, pero si es una inversión, en buena cuenta va a ser de alguna manera una suerte de inversión de utilidades, ¿no? Para los efectos sociales. Entonces, y esto también, aquí me alcanzaron unas preguntas, ¿cuál sería el impacto en los estados financieros? Es decir, esa inversión, ¿en qué parte de los estados financieros voy a registrar? Pero primero que nada, le quisiera preguntar al ingeniero Isaac, ¿cómo medir los resultados que entiendo deben ser una medición cualitativa o de pronto cuantitativa? No sé, ¿cuál es su opinión al respecto, ingeniero? Muchas gracias. Me libero un poco de la responsabilidad de hablar de resultados financieros y contables, porque no soy contador, pero la verdad es que las gerencias, lo que, como yo decía hace un momento, las gerencias lo que buscan con esto es, si quieren tomarlo de una manera egoísta, aumentar su competitividad. Y cuando uno habla de competitividad, está hablando de productividad, de rentabilidad, de eficiencia, de eficacia y todas esas cosas. Y todas son numéricas. Absolutamente todas ellas pueden medirse y reflejan un resultado. Hay 4 campos donde normalmente se reflejan los resultados de un programa o un plan de desarrollo de responsabilidad social en las empresas. En términos generales estamos hablando de performance financiera, estamos hablando de reducción de costos, estamos hablando de acceso al capital y estamos hablando finalmente de imagen corporativa. Estos 4 aspectos son perfectamente medibles en cualquier organización. Primero porque se invierte en ellos y segundo porque se miden y se tienen resultados. Entonces, los programas de responsabilidad social evidentemente corresponden a una realidad concreta, la realidad que se tiene en un determinado entorno. Como ustedes comprenderán, los programas de responsabilidad social no son iguales si la actividad se desarrolla en el campo, en la sierra, a 4.000 metros de altura, donde sea, o si se desarrolla en el centro de Trujillo.
son totalmente distintas, apuntan a diferentes acciones y programas que apuntan a cumplir una determinada deficiencia. ¿Qué es lo que pasa en las industrias extractivas específicamente en nuestra patria? Tenemos una característica especial como país. Las actividades extractivas normalmente se desarrollan en la sierra o en la selva de nuestra patria. Y tenemos características especiales. La sierra, por la altura en la cual está casi toda ella, y la selva, primero por la lejanía y segundo por la condición de selva que ella tiene. ¿Cuál es la característica o el factor común de estas dos zonas? El absoluto olvido de parte, yo no digo del Estado, de toda la sociedad peruana, porque no existe institucionalidad en esas zonas. Es cierto lo que nos comentaba mi antecesor en el sentido de que esta es una exigencia que cada vez viene más y más de los mercados internacionales y de las instituciones mundiales. Pero también es cierto que al no existir institucionalidad en los lugares donde desarrollamos nuestras actividades, es muy difícil poder crear estándares. Basta saber, ustedes lo conocen, que lamentablemente las instituciones que existen en las comunidades campesinas, por no ser sólidas, por no estar consolidadas, lamentablemente nunca respetan los pactos, convenios, contratos que firman. Es muy complejo establecer normas diseñadas para una determinada realidad y tratar de imponerlas en una realidad concreta en nuestra patria. Nosotros siempre hacemos una comparación. El diseño, la estructura, la investigación que se desarrolla en un país cualquiera europeo para una vacuna por una determinada enfermedad no puede ser aplicable igualmente para una persona que vive a 4.000 metros de altura en condiciones totalmente distintas. El organismo es diferente. Lo mismo no pasa con las instituciones humanas en nuestra patria. Entonces tenemos que desarrollar programas ad hoc, tenemos que desarrollar programas que solo son aplicables y tienen éxito en un determinado momento y en un determinado lugar. Los programas de responsabilidad social tienen que buscar como fin último el desarrollo conjunto del entorno donde se desarrollan las actividades primarias. Si eso no se da, podemos estar haciendo filantropía, podemos estar haciendo donaciones, pero que no tienen al final del túnel un resultado que pueda hacer sostenible la actuación de las comunidades en el entorno donde desarrollamos, y el día que la unidad de producción, llámenle ustedes mina, llámenle ustedes pozo de petróleo, termine, pues esa organización se desmembrará porque no tiene sostenibilidad. De lo que tenemos que buscar son programas que apunten al desarrollo sostenible de estas poblaciones. Y eso pasa no solo, como pudiera ocurrir en una ciudad como esta, en desarrollar programas, sino que pasa inclusive por tener que buscar instruir a las personas. No digo capacitar, digo instruir a las personas para después buscar una capacitación. Estamos hablando de realidades concretas en lo que los programas estándares que pueden haber no son aplicables. Esto nos convierte a las empresas en general en portadoras de una responsabilidad más allá de lo que es la responsabilidad social. Sin minimizar a nadie, a ninguna industria, pero como ustedes comprenderán, hacer responsabilidad social para una entidad bancaria es muy distinta a hacer responsabilidad social para una industria pesquera o una industria petrolífera que está en la selva o una empresa minera que está a 4.500 metros de altura. Las condiciones y las exigencias y las necesidades son absolutamente distintas. Entonces, es muy complejo. Existe mucha literatura respecto a este tema, existen múltiples programas probados en todas partes del mundo
inclusive en nuestra propia patria, pero nada es replicable, todo tiene que ser adecuado al lugar donde se desarrolla. Las empresas mineras tenemos una gran proactividad entre ellas y entre nosotros. Compartimos experiencias, somos una de las pocas industrias en las que no nos preocupa la competencia. Si bien existe, no es determinante. Y por lo tanto compartimos mucho nuestras experiencias y las cosas que hacemos y las cosas que tienen éxito, tratamos de llevarlas con los ajustes necesarios a otra realidad. Eso nos ha permitido aprovechar, digamos, las experiencias fallidas de nuestros amigos y compañeros y moderarlo y mejorarlo y aplicarlo en otro lado. Este es un esfuerzo continuo. Mencionaban hace un momento que efectivamente esto es una actividad que tiene que manejarse al más alto nivel de la dirección de la empresa. Nuestras organizaciones tienen hoy día gerencias de relaciones institucionales, algunos cambian los nombres, pero en esencia es lo mismo, que se dedican exclusivamente al tema de responsabilidad social y que le reportan directamente al más alto nivel de las empresas, al extremo inclusive de que existen a nivel de directorio comités de directorios que ven estos temas, dada la importancia que tienen y dado el impacto económico que puede tener en una organización si es que esto no se lleva bien. Baste decir, usemos un ejemplo práctico, Conga, se hablaba de más de 4.000 millones de dólares de inversión. Díganme ustedes si para una empresa no es importante tener frustrada una inversión de más de 4.000 millones de dólares, no importa dónde, no importa por qué, no importa en qué. Estamos hablando de 4.000 millones de dólares que una organización ha decidido postergar porque lamentablemente ha tenido un problema social. Imagínense lo que significa y imagínense el impacto económico que esto puede tener en una organización cualquiera en cualquier parte del mundo. Estamos hablando de números realmente muy importantes. Así que la valoración, la medición, la cuantificación o calificación de los impactos de estos programas dentro de las organizaciones son realmente fáciles de medir en la medida que esto se convierta y se consolide en la organización en una inversión. Y cuando uno habla de una inversión en una empresa, pues esto tiene planificación, planes, programas de acción, de ejecución, y tienen responsables y tienen presupuestos. Entonces sí son posibles de medir. Pero lo más importante, que si los programas no están diseñados específicamente para una realidad concreta de un determinado lugar, los programas pueden sufrir lamentablemente fracaso. Okay. Muchas gracias, ingeniero Isaac. Un aplauso, por favor. El turno para Gilberto. Sí. Quizá complementando la idea que nos acaba de dar el ingeniero, bajo el enfoque ya de la parte contable, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Sí se puede medir y sí se puede reflejar. Y basta con tocar los dos principales estados financieros que tenemos. Impacto de los activos, posiblemente más impacto de los activos intangibles. Aquellos que hoy en día tienen mayor peso cuando se establece la valorización de las empresas. Cuando establecemos el valor contable versus el valor de mercado. Cuando establecemos el valor en libros, por lo que vale una organización por su tema de reputación, por su tema competitivo, por sus relaciones, o sea, con la comunidad, por manejar recursos humanos, o sea, altamente, o sea, competitivos en función de que es, hoy en día inclusive hay encuestas y hay publicaciones en qué empresas quisieran trabajar las personas. Y esa es una ventaja competitiva tremenda en la cual existe la retención del recurso humano de los colaboradores. La alta rotación del personal no se da. Y ese es un costo. Es una reducción de costo. Entonces, se refleja en los activos, en el balance, se refleja inclusive en las condiciones de cómo acceder al mercado. Decía temprano que
Si queremos tener más ingresos, tenemos más ventas. Si queremos tener más ventas, tenemos más clientes. Tenemos nuevo mercado. ¿En dónde se refleja? En los estados, en ganancias y pérdidas, en los estados de resultados. Es decir, ingresos, menores costos. Hablábamos de la responsabilidad que existe en la reutilización. Hoy en día se habla fuertemente de ser competitivo bajo el contexto de gerenciar, o sea, la estructura de cadena productiva o los procesos internos en las organizaciones. O sea, se habla fuertemente de poder gerenciar el consumo energético, el consumo del agua, la reducción de los desechos, el reciclaje de las cosas. Todo esto, ¿dónde está? ¿Dónde se refleja? En los estados de resultados. Es decir, sí se considera como un contexto elemental, o sea, en la cual tiene que tener ciertas condiciones. Y esas condiciones, pues, es que no es una decisión, o sea, porque se quiere hacer hoy día, sino tiene que ser todo un plan de trabajo, y por eso expresaba que debe estar inmerso dentro de esa cadena de valor el interno de las organizaciones. Pero al mismo tiempo existen beneficios que no se pueden cuantificar, y es cierto, hay algunos beneficios que no se pueden cuantificar, y esos impactos de no cuantificar están inclusive en cómo es vista, o sea, la empresa o la organización en la sociedad. Hoy en día, o sea, muchas empresas valen por lo que la sociedad piensa de ellos, y a veces eso no se puede cuantificar. Pero hay otros factores, hay otros componentes, hay otros elementos que sí están reflejados en los estados financieros de las empresas y las organizaciones. Hay otro factor que también, o sea, si nosotros quisiéramos comenzar a manejar, en cuántos de los componentes podríamos incluir este impacto. Si quisiéramos agrupar en 3 conceptos. Un impacto en lo que es el mejor desempeño financiero de las organizaciones, es decir, vía reducción de costos, vía accesos al nuevo mercado, vía accesos inclusive a lo que se refiere a accionistas e inversores nacionales o internacionales. Un segundo gran componente es lo que son la reducción de costos operativos, y un tercer gran componente es lo que puede ser la imagen de marca o reputación de la empresa. Hoy en día está de moda el fútbol, el deporte, las olimpiadas hace poco. ¿Qué es lo que más veíamos? Logos de las empresas que tienen que ver con las marcas en los uniformes deportivos, ¿verdad? Entonces la gran pregunta es ¿cuánto cuesta un nombre Nike? ¿Cuánto cuesta una Adidas? ¿Cuánto cuesta un Umbro? O algo por el estilo. ¿Eso dónde se da? En lo que cada una de ellas comienzan a desarrollarse y comienzan a establecerse en función de ese contexto de visión de mediano y largo plazo. Por consiguiente, sí yo creo que esa medición y esa cuantificación están reflejados en los estados financieros, pero al mismo tiempo tiene que tenerse, como se ha expresado, una decisión política al más alto nivel de las organizaciones. No como un tema de paliativo de corto plazo, sino como un modelo de gestión, como una, llamemos, inserción dentro de la misma organización, y obviamente esto se va a ver reflejado en todos aquellos que de una u otra manera tienen que ver con el desarrollo de las actividades. Sin embargo, obviamente el sector posiblemente más, que mayor impacto puede tener, como lo han manifestado, es el sector minero, es el sector petrolero, es el sector eléctrico u otras actividades que de una u otra manera hay fuertes y grandes inversiones y que necesita el gran componente de aceptación de la comunidad para el desarrollo de sus actividades. Muy bien, muchas gracias, Gilberto. Un aplauso para él, por favor. Finalmente, a nuestro amigo Raúl. Sí. Definitivamente coincido con los compañeros aquí de la mesa que el tema de la responsabilidad social, las acciones y su retorno son medibles. Porque si no fueran medibles, como hay dinero involucrado, creo que sería equivalente de tirar el dinero. Y
creo que a nadie de nosotros, ni en nuestra vida personal, ni en la vida profesional nos gusta tirar el dinero. En ese sentido, lo primero que hay que identificar con toda claridad y ser muy sinceros al interior de cada organización es, bueno, ¿para qué vamos a hacer responsabilidad social? Algunas compañías, en el caso peruano me ha tocado conversar con algunas de ellas, son muy sinceras y lo dicen: yo lo hago por un tema netamente reputacional. Tengo que verme bien en la foto, tengo que quedar bien con mis clientes, no puedo dejar de transmitir esta imagen. Perfecto, si ese es tu motivo, ese es tu motivo. O sea, nadie dice que eso está mal, sino simplemente hay que ser sinceros. Ahora, para otras compañías, como en el sector minero energético, claramente el motivador es otro y de otro tamaño y con otras implicancias muy distintas. Entonces, lo primero, y estoy de acuerdo, hay que poner el tema a la medida de la realidad de cada empresa. Una vez que eso está hecho, lo segundo que hay que definir es perfecto. Como estos programas de responsabilidad social involucran la dedicación de recursos, ya sea de dinero o de tiempo de los colaboradores que laboran en la empresa, tiene que haber un proceso y un protocolo muy claro para filtrar, aprobar o rechazar las iniciativas que vengan al respecto. Porque si no, pueden suceder cosas tan ridículas como el caso de un cliente, un banco peruano, donde me dijo: ¿sabes qué? Estoy harto de que vengan las áreas de negocio del banco y me propongan meter en el presupuesto de la Seguridad Social, que ellos sepan, no manejan las áreas de negocio, un patrocinio, una kermés de un colegio. Digamos, o sea, pongámonos claros, una vez que definimos por qué lo hacemos, entonces digamos qué tipo de acciones y hacia qué grupo de la sociedad lo vamos a dirigir, porque evidentemente ninguno de nosotros, en ninguna de las compañías, tenemos recursos ilimitados. Tenemos que ser muy inteligentes en direccionar estos recursos de manera que generen el resultado deseado. Y en ese sentido viene la medición. ¿Cuál es el resultado deseado? Para yo poder medir algo, tengo que poder identificar cuáles son los resultados que yo espero medir, porque si yo no solamente mido la acción, es decir, desembolso dinero, entrego computadoras, me reúno con la comunidad, yo no estoy midiendo resultados, estoy midiendo acciones. Y en ese sentido, si yo solo mido acciones, es muy posible que las gerencias y direcciones de las compañías lleguen a la conclusión de que eso es un gasto, porque nunca nadie les puede mostrar un resultado, un retorno, de alguna naturaleza. Ahora, aceptemos que no todos los resultados y retornos van a ser de naturaleza económica, y eso es importante también poner sobre la mesa. Hay acciones que maduran en el tiempo, que su reflejo es confianza, relaciones, etc. Y otros cuyo retorno está en negocios, en potencializar inversiones o no retrasarlas, etc. Así, hay que ser muy claros respecto de cuáles son los resultados que queremos medir por cada tipo de acción. Una vez que tenemos eso claro, podemos determinar con total claridad cómo lo vamos a medir, porque evidentemente yo no puedo plantear una medición de tipo cuantitativo si soy absolutamente consciente que mis resultados son cualitativos. Lo más complicado en el tema de la seguridad social, en mi experiencia, es establecer una relación de causa-efecto, porque hay tantas cosas que determinan el resultado de cómo nos ve una comunidad, o cómo nos interactuamos con nuestros clientes, o cuál tenemos relación con las autoridades regionales, por ejemplo, que a veces es complicado diferenciar, y es importante diferenciar y establecer qué cosas vamos a medir cuantitativamente y cualitativamente. Ahora, evidentemente aquí no hay que reinventar la rueda cuando alguien la inventó. Como bien dice, el sector minero energético tiene la extrema ventaja que comparte muchísimo sus experiencias. Hay marcos de referencia internacionales a los cuales podemos recurrir y adaptar, y a partir del cual establecer una mecánica de medición que tenga en consideración esos aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Si somos el tipo de compañía que quisiéramos cada vez más tender a mediciones cuantitativas, hay metodologías desarrolladas por organismos como el USAID, por ejemplo, que son públicas, de dominio público, para el tema de medición de retorno social de inversión, que ellos están absolutamente dispuestos a compartir. Ellos tienen un programa en el cual ellos capacitan a ciertos gobiernos regionales, de hecho lo han hecho en Ancash, por ejemplo, con algunos de ellos, para introducirlos a la metodología y que se comience a generar un tipo de lenguaje común entre las empresas y las autoridades, de manera que todos podamos, cuando medimos algo, intentar hablar de lo mismo. Efectivamente, el tema no es ni por asomo
aún finalizado ni desarrollado, es un trabajo en progreso y en las compañías también lo es, y hay que tratarlo de esa manera. Es un tema que va a ir creciendo en el tiempo y vamos a ir aprendiendo a partir de él. Pero si no lo medimos, si no comenzamos a generar estas mediciones de resultados y no de solo acciones, el aprendizaje no va a ser posible. Porque una vez que tenemos bien domesticado este proceso de medición de resultados, el siguiente paso natural es ponernos metas. Porque no podemos dejar el resultado al libre albedrío a veces de la casualidad, sino ponernos una meta y comenzar a poner responsables por esas metas. Como decía en el panel anterior, el tema de accountability es importante. Hay que cobrarle la cuenta si algunas cosas no suceden cuando la compañía ha acordado hacer una meta y comenzar a gestionar de esa manera. Una vez que uno tiene ese tema establecido, uno de repente recién puede pensar en difundir esto a todo el mundo y ser muy público respecto a lo que uno está haciendo, no está haciendo, ser muy transparente. Porque me queda muy claro que algunas compañías cometen el error de confundir responsabilidad social con manejo reputacional. Entonces, sacan sus folletos, sus memorias, sus publicidades de temas de reputación que están haciendo y a veces reportan cosas que no tienen forma y que cuando uno pregunta no tienen forma de demostrarte o que se hicieron o que generaron un resultado que ellos dicen. Por ello es que algunos marcos internacionales, como el caso de GRI es uno de ellos, promueve el hecho que hayan auditores no financieros, como los que han estado en esta mesa, que auditen esos documentos no financieros con los estándares de una auditoría financiera, que emitan una carta con una opinión firmada por un socio de auditoría, que evidentemente no va a comprometer su reputación y su buen nombre en firmar algo que no está completamente sustentado. Evidentemente, ese es un trabajo en proceso en el Perú, y está bien que lo sea. El punto es que tenemos que avanzar. Simplemente para comentarles algunas cifras, a finales del año pasado habían en el Perú reportados en el GRI, que es el marco más difundido nacionalmente, solamente 26 compañías que emitían reportes de sostenibilidad bajo este estándar. Eso nos puede parecer poco, pero hace 4 años eran 10. Estamos avanzando, pero como todo tema hay que avanzar a paso seguro sin quemar etapas. Es la única manera que estos sistemas de medición nos sirvan, sean confiables y podamos manejarlos y utilizarlos como herramientas de gestión, como decía Gilberto. Gracias. Después de escuchar la segunda intervención de los distinguidos miembros que nos acompañan en la mesa, no cabe duda que conforme los que habló el ingeniero Isaac, el tema de la responsabilidad social empresarial es un tema muy complejo. Señalaba que hay mucha literatura, pero hay mucho que investigar. Sin embargo, pienso que con las opiniones vertidas es suficiente para que nos hayan motivado a nosotros los contadores para hacer también nuestra propia investigación y ver otros aspectos que analizar sobre este tema con respecto, así como se habló del impacto en los estados financieros. Es un aspecto importante el análisis de la responsabilidad social en el impacto tributario. Les agradezco infinitamente su participación, sus importantes opiniones y les pido a los participantes despedir a nuestros distinguidos invitados con un caluroso aplauso. Apelando a la benevolencia del doctor Chumán, moderador, vamos a pedir una vez más para que en nombre de los organizadores hagan entrega de algunos presentes recordatorios a los expositores del presente conversatorio. En primer lugar, al señor Isaac Cruz Ramírez. Al señor Gilberto Domínguez López. Al señor Raúl Vázquez Aspiazo. Ahora vamos a pedir al señor decano del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, Miguel Arancilla Cueva, para que haga entrega de un presente a nuestro moderador, el doctor Ramón Chumán Rojas, de un presente.
hacer un receso y pasar al coffee break, pedirles por favor 3 cosas. La primera, no se olviden de entregar las encuestas. La segunda, 10 minutos van a tener para que disfruten del coffee break. Los jóvenes, por favor, por la escalera, los mayores, por el ascensor. Por favor.